la gente trata a fidelizarse más al programa, a tomarse más en serio las cosas. Y esto es algo básico. Utilizar que en ellos está el ser capaces. Y sin más, no sé si lo he explicado o no. Y la idea es, como ha explicado Andoni en el programa, es las sesiones grupales, ¿dónde se realizarían? Allí también se realizaría otro gimnasio, también hay un espacio, porque eso va a ser lo que va a mover a este individuo a... Gasteizko alkate jauna, Osakidetzako zuzendari nagusi jauna, Arabako esiko gerente jauna, lagunok, jaun andreok, egunon guztioi. Gaur Osakidetzak berriro ere aurrera pauso bat emango du. Proiektu berri bat martxan ipiniko dugu gure zerbitzua hobetzeko. Gizartearen beharrei ere moldatzeko eta erantzun egokia emateko, horregatik hasteko eskerrik asko esan nahi diet hau posible izateko lanean aritu diren guztiei. En primer lugar, agradecer a los trabajadores del Centro de Salud, al equipo de atención primaria, también a las personas que pertenecen al Servicio de Rehabilitación Hospitalaria de Lua y también a las personas que trabajan para el Ayuntamiento de Gasteiz y van a colaborar con el proyecto, la implicación en el proyecto. Para nosotros, lo que habéis visto esta mañana, ese pequeño gimnasio con esa consulta de fisioterapia, es un paso muy importante en la sanidad alavesa y en el conjunto de Osakidetza. Dentro de la línea del plan de salud que tenemos, sabéis que uno de los 5 objetivos estratégicos es el envejecimiento saludable y cada vez tenemos más personas mayores, el 21,6% de la población tiene más de 65 años, vamos camino de que el 7% de la población tenga más de 80 años y evidentemente cuando tienes esa edad pues es imposible estar como cuando tienes 20 años y muchas veces pues tienes dolores fruto de la propia artrosis, a veces fruto de la propia osteoporosis, que lo que hay que hacer es convivir con ellos, mejorar sin ninguna duda, pero evidentemente nunca vas a estar como cuando tenías 25 años. Y por tanto, usar alternativas diagnósticas, alternativas terapéuticas para ayudar a la gente a convivir con la edad y con la patología propia de la edad es para nosotros muy importante. Hace 2 semanas empezaron ya los fisios en las consultas que habéis visto arriba y esta semana creo que empezaremos con los grupos de trabajo. En definitiva, se trata desde que los centros de salud, desde los centros de atención primaria, deriven pacientes con algias, que son dolores osteomusculares, cervicales y de espalda y también de hombro, directamente a las consultas de fisioterapia para poder empezar grupos de entre 8 y 10 personas, de 8 me han dicho que van a ser por el tamaño del gimnasio y que permitan a la gente pues aprender ejercicios, ejercitarse en cómo hacerlos, aprender a convivir con la patología y mejorar. Al alta de los servicios de fisioterapia volverán a pasar por las consultas de atención primaria de los médicos y las médicas de familia y pasarán también a los servicios de orientación deportiva municipales en este caso, porque es muy importante, una vez de aprender a convivir con tu patología, aprender una serie de determinados ejercicios que te hagan un seguimiento también a nivel municipal para potenciar el ejercicio físico adaptado a tu patología y a tu edad. La novedad supone que antes, desde atención primaria, los médicos tenían que derivar directamente al servicio de rehabilitación hospitalaria, donde eran valorados por los médicos y médicas de rehabilitación y a partir de ahí entraban en los gimnasios de rehabilitación, en nuestro caso en la ciudad de Gasteiz, en el servicio de Santiago, y ahí entraban o bien en ejercicios grupales, pero la mayor parte de ellos en ejercicios individuales. Esto nos va a permitir mejorar grupos más grandes de personas, nos va a permitir dejar los servicios hospitalarios para las patologías más complejas que necesiten aparatos o que necesiten ejercicios individuales y también, dentro de lo que entendemos que es la estrategia de atención primaria, potenciar los servicios de atención primaria, potenciar también el protagonismo de los médicos de familia y también
del colectivo de fisioterapeutas y también colaborar, como ha dicho el alcalde, con los servicios municipales que en el ámbito de la ciudad de Gasteiz para el tema de deportes pues son excepcionales y por tanto usar el conjunto de los recursos. Como sabéis también en el plan de salud, el objetivo del plan y el esquema es salud en todas las políticas y la colaboración interinstitucional, el poder usar no solo los recursos sanitarios sino los recursos municipales, el conjunto de recursos para los ciudadanos para nosotros es muy importante. Dentro de unos meses evaluarán, mejor dicho, cómo han ido los resultados en el gimnasio, cómo han ido los resultados en las patologías, cuál es el grado de satisfacción de los pacientes y también de los profesionales. Valoraremos si se ha derivado menos al servicio de rehabilitación hospitalaria y valoraremos si los resultados en las personas en términos de salud son positivos y esperamos, si la evaluación es positiva, poderlo extender a 2 centros más de salud en el ámbito de Gasteiz, donde se montarán otros 2 gimnasios y se dotará también de los fisios correspondientes para dar cobertura al conjunto de la población de Álava. Y tenemos también la previsión en el 2019 de extender el modelo que estamos seguros de que va a funcionar bien a Vizcaya y a Guipúzcoa. Poco más. Congratularme una vez más de que los servicios en Álava y los profesionales pues tienen un grado de innovación alto y que esto nos va a permitir mejorar la asistencia sanitaria que damos a la población. Volver a agradecer al alcalde la presencia hoy aquí y el apoyo que nos da, volverle a agradecer también cómo tienen los servicios municipales en la ciudad y el que podamos colaborar con ellos y reiterar el agradecimiento a los equipos de atención primaria y al servicio de rehabilitación y también a la dirección de la OSI Áraba y desear el mejor futuro para el proyecto. Eskerrik asko guztioi.